Bienvenidos a Washington. Buenas tardes, les saluda Roberto Macedonio. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy, aquí en la capital de Estados Unidos, nos acompaña Jacopo Luzzi. Bienvenido. Gracias. Benvenuto. Gracias. Corresponsal del diario La Stampa, uno de los principales de Italia, se suma a este club de prensa que cada vez es más internacional, con él y con Hugo Pereira desde Madrid, periodista de Es Diario. Bienvenido también, Hugo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto, un placer. Bueno, pues hoy tenemos, ya saben que Washington, hay quien dice que es la capital del mundo, por eso conectamos con periodistas italianos, españoles, todos pendientes de lo que ocurre aquí y de lo que ocurre hoy también en Canadá. Empezamos en ese punto porque hasta allí se ha desplazado Donald Trump junto con el secretario de Estado Marco Rubio para acudir a esa cumbre del G7, una cumbre donde se reúnen los principales líderes del mundo con la vista puesta en tres cosas: Oriente Medio y la situación entre Israel e Irán, que está escalando; los aranceles, los líderes intentarán negociar con Trump una bajada de aranceles; y la guerra en Ucrania. Empiezo pidiéndole a Hugo Pereira, que está siguiendo este tema desde Madrid, un titular. Vamos a arrancar con un titular que le pondrías, Hugo, a ese G7. Pues la cumbre del G7, Roberto, yo creo que lo que ratifica es que estamos viviendo en un mundo cada vez más, por desgracia, convulso, en un mundo cada vez más inestable y, por tanto, en un mundo que requiere de cada vez más diplomacia también. Esperemos que se consiga ahí. Convulso, inestable y más diplomacia. El titular de Hugo Pereira. ¿Cuál es el titular de Jacopo? Bueno, encontrar, porque recordamos, es la primera vez que Trump se enfrenta cara a cara con todos los líderes del G7. O sea, es la primera vez desde que ha vuelto a la Casa Blanca. Entonces también una manera para entender cuál va a ser la dinámica con todo lo que quizás han criticado a Trump, como Macron, y al mismo tiempo, por ejemplo, la alianza con la Meloni, Giorgia Meloni de Italia, o ahora ver la nueva relación con el nuevo primer ministro de Canadá. Entonces, realmente ahora en Canadá se entiende qué va a ser de ahora con Donald Trump en los próximos años. ¿Qué será de ahora en adelante? Es el titular de Jacopo. Escuchemos, arrancando ya este club de prensa, poniendo titulares como hacemos los periodistas, escuchemos al protagonista de esta noticia. Donald Trump, una vez más, protagoniza esta apertura. Hoy, desde Canadá, ha dicho esto sobre la situación entre Irán e Israel. Crítico con Irán, lamenta que no llegara a un acuerdo nuclear en los últimos 60 días y dice, esto está generando un gran dolor para ambos países, Israel e Irán. Les gustaría hablar, pero deberían haberlo hecho antes. Tuve 60 días y ellos tuvieron 60 días. Y en el día 61 dije, no tenemos un acuerdo, tienen que hacer un trato. Y es doloroso para ambas partes, pero yo diría que Irán no está ganando esta guerra y deberían hablar inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Siempre hemos apoyado a Israel, lo hemos hecho durante un largo periodo de tiempo, con fuerza, e Israel lo está haciendo muy bien en este momento. Deben hablar antes de que sea demasiado tarde, dice Trump, y el primer ministro británico espera que no haya una escalada en Oriente Medio todavía mayor. Hablé con el presidente Trump hace unos días y por supuesto con el primer ministro Netanyahu y prácticamente todos los líderes del G7 ayer. Y creo que hay consenso para la desescalada. Y obviamente lo que debemos hacer hoy es coordinarnos y tener claro cómo lograrlo. Hugo Pereira, desde Madrid, ¿servirá este G7 para lograr una desescalada, como ha pedido Keir Starmer? Bueno, yo espero que sí, ¿no? Yo espero que al final alcancen también, pues, digamos, un discurso más o menos con las discrepancias, por ejemplo, que puede llegar a tener Japón con Estados Unidos, pero que al menos alcancen un discurso más o menos unificado en pedir, que es lo que ya se está viendo, por cierto, ¿no? A lo que aludía Trump es lo que decía
al inicio, más diplomacia, ¿no? Que parece que también es lo importante, y sobre todo en condenar, ¿no?, la escalada militar, que desde luego no afecta, que desde luego, mejor dicho, perjudica a nivel mundial a todo el mundo, a todos los países, por tanto, ¿no? Con lo cual yo lo que espero es que ese G7, pues lo que veamos es un mensaje más o menos unificado de todos los principales países, de las principales potencias económicas a nivel mundial, pues un mensaje de pedir clarísimamente que se contenga el fin, por tanto, de esa escalada que puede afectar, como digo, a nivel mundial, en un mundo cada vez más globalizado como el que tenemos, y como lo que ocurre en Oriente, pues puede afectar al segundo, pues a Estados Unidos, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, a cualquier país del mundo. Entonces, lo que espero es que la fuerza discursiva, la fuerza de los países principales, ¿no?, que son los que conforman el G7, pues se permita, ¿no?, que esa escalada que se está viendo, por desgracia, en Oriente, pues al menos vaya paulatinamente desescalando, ¿no? Veremos qué ocurre, pero parece que al menos ese mensaje en conjunto de pedir el fin de la escalada bélica, pues parece que va a surtir, y parece que se va a extraer la conclusión de que hace falta cada vez más diplomacia en un mundo, como decía antes, cada vez más, por desgracia, convulso. Lo que pasa, Hugo, que parece, le pregunto a Jacopo, porque según las últimas informaciones que están dando algunos medios aquí en Estados Unidos, Trump no está dispuesto a firmar la declaración conjunta pidiendo la desescalada, entonces se desmarca. Porque, recordamos, es importante entender quién es Benjamin Netanyahu. Sí. Y Netanyahu, yo una vez lo entrevisté 10 años atrás, él es un hombre que no escucha a nadie. Él escucha solo a sí mismo, entonces puede recibir, como lo hemos visto con Gaza, cualquier solicitud, cualquier pedido, él pero va a seguir directo. Claro, la única persona que quizás puede escuchar es Donald Trump, porque le puedes quitar armas. Esto sería importante. Claro. Pero Donald Trump, recordamos, es el mismo que está diciendo, ellos necesitan encontrar un acuerdo y lo tienen que alcanzar ya. Entonces, por un lado, vamos a ver los otros 6 países que piden una desescalar esto. Trump, por un lado, está como, vamos a ver qué pasa y quizás después pedimos una negociación, un acuerdo. Pero eso no es aún el momento. Claro, y entre tanto, Donald Trump ya, parece que no está dispuesto a firmar esa declaración conjunta, no es el momento, como dice Jacopo, pero lo que sí, Hugo, Estados Unidos pide a sus ciudadanos, y lo ha hecho esta mañana, que no viajen a esa zona, lo que parece indicar que esto no está cerca de resolverse. Bueno, claro, Trump lo que dijo textualmente es que no ganará Teherán, ¿no? Es lo que dijo Donald Trump. Veremos si finalmente se adhiere o no Donald Trump, Estados Unidos, por tanto, pues a ese manifiesto en conjunto del G7, veremos qué ocurre, pero desde luego yo creo que lo que está claro, y es lo que decía antes, ¿no?, que ningún país, tampoco Estados Unidos, quiere una escalada. El problema es que Trump, como siempre, difiere en las formas de conseguir ese objetivo final, ¿no? Lo veíamos ya con las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que, por cierto, Donald Trump también criticó que no estuviera Rusia, ¿no?, en esa cumbre del G7, que lo ve como un actor también importante, ¿no?, para la desescalada, ya no solamente, en fin, lo que está ocurriendo entre Israel y Irán, sino que también la guerra que sigue en ciernes, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. En fin, yo lo que creo es que Donald Trump también está a favor, evidentemente, de la desescalada, pero no de las formas de cómo conseguir tal desescalada, que es un poco lo que creo que quiere plasmar Donald Trump a la hora de, parece que igual no se adhiere, veremos qué ocurre, pero parece que no se va a adherir a ese manifiesto en común. Pero vamos, yo lo que digo es que creo que el G7 es una oportunidad clave para todos los países, también para Estados Unidos y también para Donald Trump, para de una vez y por todas, en fin, que las grandes potencias se unan y que tengan una posición común. Espero, y de verdad, y me gusta ser optimista, ¿no?, en esta vida, espero que al final, pues más o menos se llegue a esa posición común, por mucho que Donald Trump pues difiera, parece, en cómo alcanzar, ¿no? Lo que está claro es que yo creo que también Donald Trump y Estados Unidos es un país interesado, evidentemente, en que se desescale. El problema, también es cierto que Irán, no de ahora,
sino desde hace muchos años ya, mucho tiempo, tiene ese programa nuclear controvertido. En fin, unos dicen que no tiene armas nucleares, otros dicen que sí que las tiene. Lo que está claro es que no se quiso Irán adherir, ¿no? a ese programa en fin, nuclear, ¿no? Con lo cual veremos qué ocurre, pero también la posición de Irán en este caso, toda la vida, todos los últimos años, lleva siendo muy controvertida al no querer ser controlado tanto en cuanto a la tenencia de armas nucleares, ¿no? Veremos qué ocurre, pero insisto, yo creo de verdad que es una oportunidad importantísima, ya no solamente para los principales países que conforman ese G7, sino que también para el mundo al completo, ¿no? Es una oportunidad para que más o menos pues pongan una posición común encima de la mesa. Veremos qué ocurre. Eso en cuanto a la situación en Oriente Medio, pero como efectivamente también otro de los principales temas que se están abordando es la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump se ha pronunciado sobre esa ausencia de Rusia en la reunión. Hugo, vamos a ver exactamente las palabras con las que lo decía, esas palabras que has mencionado. Aquí está Donald Trump. Bueno, no es mala idea, no me importa. Si alguien quiere ver solo a China entrar, creo que lo sugerimos, pero es mejor tener gente con la que hablar. Ya sabes, ellos no hablan. Putin me habla a mí. No habla con nadie más. No quiere hablar porque se sintió muy insultado cuando lo expulsaron del G8. ¿Cómo me sentiría yo? ¿Cómo te sentirías tú? Como cualquiera, se sintió muy insultado. Y quiero decir, fue expulsado por Trudeau, quien convenció a 1 o 2 personas, junto con Obama, lo expulsaron y no está contento con eso. Se lo aseguro. Básicamente no habla con quienes lo expulsaron. Y estoy de acuerdo con él. Jacopo, ¿debería estar Rusia en el G8? ¿Sería el G8? Es una buena pregunta porque, claro, por un lado significaría legitimar a Vladimir Putin, no importa lo que ha hecho, no importa la Crimea, no importa el ataque contra Ucrania, la guerra. Pero claro, por el otro lado, los rusos son una población, son personas muy orgullosas. Entonces, quizás permitir a Putin regresar podría ser una manera de quizás encontrar un punto en el medio, un compromiso. Depende uno cómo quiere verla. Vamos a permitir que algunos lo definen un dictador, otros lo definen un abusador, que sea parte de una cumbre, de un grupo tan importante como el G7, G8 en este caso, o no. Quien ataca, quien va a invadir, no puede sentarse a la mesa de los más poderosos. ¿Qué cree Hugo Pereira? ¿Debe sentarse Rusia? ¿No? Pues lo que creo es que, en fin, no seré yo quien defienda a Rusia, es un país que efectivamente ha invadido Ucrania. Aquí hay un invasor que se llama Rusia y una víctima que se llama Ucrania, pero nos guste más o nos guste menos, en el mundo se resuelven los problemas, también los bélicos, también con diplomacia. En fin, hay que hablar, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, no sé en qué posición Rusia, pero al menos, desde luego, yo creo que sería conveniente no apartar a Rusia, ¿no? En fin, de las reuniones también importantes, porque yo creo que es una forma al menos de potenciar esa diplomacia. Insisto, yo no seré quien defienda lo que ha hecho Rusia con Ucrania, faltaría más, es el invasor frente a una víctima que se llama Ucrania, pero lo que tengo clarísimo es que esa situación única y exclusivamente se resuelve a base de diplomacia, porque creo que estaremos todos de acuerdo en que cuanto antes finalice la guerra entre Rusia y Ucrania, muchísimo mejor. Con lo cual yo creo que la solución nunca en los foros internacionales es apartar, por muy mal que nos caiga el país o la persona, en este caso Putin, que desde luego ahí yo creo que estaremos la inmensa mayoría de acuerdo, ¿no?, con que Putin, en fin, es una persona muy criticable en muchos aspectos, ¿no? Pero desde luego, que insisto, apartar yo no creo que sea la solución, máxime cuando estamos ante una guerra en ciernes que requiere de diplomacia. En la jornada de hoy, Donald Trump se ha reunido con el primer ministro de Canadá. Ya se habían visto con anterioridad en el despacho Oval, pero mañana, atención, porque se verá cara a cara con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Un encuentro muy esperado que se produce en medio de un recrudecimiento de su política migratoria. Veamos el anuncio que hacía Donald Trump en sus redes sociales justo antes de acudir al G7, abogando por un mayor número de deportaciones en las ciudades santuario y en los estados donde gobiernan los demócratas.
se ordena a los oficiales de ICE, mediante la notificación de esta verdad, que hagan todo lo que esté a su alcance para lograr el importante objetivo de llevar a cabo el programa de deportación masiva más grande de la historia. Con el fin de lograr esto, debemos ampliar los esfuerzos para detener y deportar a los extranjeros ilegales en las ciudades más grandes de los Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde millones y millones de extranjeros ilegales residen. Jacopo, se había publicado aquí en Estados Unidos que Trump iba a, pues pausar las redadas en sectores hosteleros o agrícolas, pero ahora con ese mensaje justo antes del G7, parece que da marcha atrás. De hecho, los expertos los llaman el tango de la inmigración, porque al principio de la semana todos los migrantes, tenemos que deportar a todos. Después, en el medio de la semana, cambia idea y dice, no, pero ¿quién se queda en las cocinas? ¿Quién va en los campos? Y entonces no tocamos a estas personas. Y ahora ha vuelto otra vez como un tango, un paso atrás, un paso adelante. Y no, ahora todos, pero solo en las ciudades demócratas. Entonces, claro, no hay una consistencia en el mensaje del presidente, de esta administración, de esta Casa Blanca. Y es una de las críticas mayores, porque claro, por lo menos todos los migrantes, todos los migrantes, vamos a facilitar, pero los que trabajan en los hoteles, o sea, tener un camino legal, quizás también para llegar de otros países. Pero ahora es realmente un caos y esto, claro, impacta a todos y asusta a todos. El tango de Donald Trump, como lo ha bautizado en Club de Prensa Jacopo. Lo que está claro es que el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum va a generar una gran atención. Hugo, parece en un primer momento que ambos se entendían, tuvieron una buena negociación de los aranceles, pero ahora con la política migratoria Sheinbaum ha sido crítica. ¿Cómo va a ser ese cara a cara? Bueno, esto desde luego, todo lo que tenga como ingrediente a Donald Trump, desde luego es incierto, ¿no? Entonces, aventurarse es difícil. Yo lo que creo es que Donald Trump al final, y esto lo dije desde un primer momento, está usando el tema de los aranceles ya no como política económica, sino como política también de presión, efectivamente a nivel político, ¿no? Es decir, esto no es una cuestión económica, que muchos analistas lo enfocaban como una cuestión puramente de ámbito económico para favorecer a nivel económico a Estados Unidos, y no, desde luego lo que estamos viendo con los movimientos que está teniendo Donald Trump en negociaciones con el resto de países, pues es, en fin, también se percibe esa búsqueda, ¿no?, de la presión política vía a los aranceles, ¿no? Yo creo que eso es complejo, ya no solamente con Sheinbaum, sino que incluso aquí en Europa, claro, aquí la pregunta es, ¿empezará Donald Trump o cuándo empezará Donald Trump a negociar de forma bilateral, no multilateral, con los países de la Unión Europea, sino de forma bilateral, y por tanto podría incluso hasta llegar a desestabilizar a la Unión Europea con negociaciones bilaterales, ¿no? Insisto, esto hay que entenderlo que es una política de Donald Trump, una medida de Donald Trump también para presionar a otros países a la hora de encarar negociaciones, y no hay que verlo o analizarlo desde un punto de vista económico, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Es muy incierto, siempre y cuando esté, insisto, Donald Trump, porque lo ve todo como una forma de presión sobre otros países para tratar de no solamente favorecer a Estados Unidos de forma económica, sino que también incluso hasta favorecer su autoridad y su figura política, ¿no?, que también es lo que busca. Es una persona, en fin, vemos ya no solamente populista, sino que también muy autoritaria, o que trata de buscar esa visión autoritaria, ¿no?, en fin, para engrandecer su figura, ¿no? Con lo cual, veremos qué ocurre, pero desde luego lo que tengo clarísimo es que lo va a usar como medida de presión política, fundamentalmente. Seguramente hablen de aranceles, de las remesas. 40 millones de mexicanos envían remesas y Trump quiere poner un impuesto a ese envío de dinero. Y de los migrantes. Manifestaciones en todo el país. Los inmigrantes protestan en contra de la política migratoria. El mayor número de detenidos son mexicanos. Claudia Sheinbaum ha llamado a que los mexicanos se manifiesten pacíficamente, pero hace 2 semanas, con anterioridad a esas protestas, les pedía que se manifestaran en Estados Unidos. Así lo hacía. No lo podemos ver ahora, pero digamos que ha cambiado de posición, Jacopo. También ha bailado un tango, ¿no? Es decir, dijo en su día, hay que manifestarse en contra de las remesas. Cuando las manifestaciones se salen de control, dice, no, hay que manifestarse pacíficamente.
en fin, lo hablará con Trump, me imagino, todo esto. Sin duda, considerando también la Sheinbaum y la suposición que es muy parecida a la de AMLO. O sea, usted tiene que entender, lo que hemos visto con AMLO, con Obrador, lo vamos a ver con Sheinbaum. Y ellos siempre han tenido esta relación que es como de respeto, pero también no me hago pisar. Y esto es importante. Entonces, mañana cuando ellos se van a encontrar, además que Trump le tiene mucho más respeto ahora a Sheinbaum, él dijo porque es una mujer, soy un caballero, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es importante que van a negociar, van a hablar, pero no vamos a ver una Sheinbaum sometida, que realmente escucha y hace todo lo que dice Trump. Que también los mexicanos, mi esposa mexicana, te lo puedo confirmar, muy orgullosos y no van a conceder mucho a Donald Trump. Como no lo hicieron antes, cuando en su primera presidencia, no lo van a hacer ahora. Claro, eso será mañana, pero otra de las noticias del día es el asesinato a una congresista del estado de Minnesota. Ha conmocionado al país, se produjo este fin de semana y tras 2 días de intensa búsqueda han detenido al principal y único sospechoso. Analizamos este tema en Club de Prensa con Jacopo Luzzi, con Hugo Pereira. A la vuelta, no se vayan, seguimos en NTN 24. Hasta ahora. Seguimos en Club de Prensa, bienvenidos de nuevo, analizando los temas de actualidad en Washington y el resto del mundo con Jacopo Luzzi y también desde Madrid Hugo Pereira. Con ellos hablaremos ahora de la que es sin duda una de las noticias del día, la detención del presunto asesino de la congresista por el estado de Minnesota que fue atacada a tiros en su domicilio este fin de semana. Ella y también un senador que está hospitalizado recuperándose tras haber sobrevivido a ese terrible suceso. Ambos demócratas. Pues bien, hace unas horas el gobernador del estado, Tim Walz, ha confirmado que tras 2 días de intensa búsqueda, el único sospechoso de cometer este crimen ha sido detenido. Tras 2 días de búsqueda, 2 noches sin dormir, las fuerzas del orden detuvieron a Vance Bolter. Son 48 horas que las fuerzas del orden involucradas en una compleja y peligrosa búsqueda pasaron el día del padre lejos de sus familias para hacer justicia a Melissa y Mark Horman y sus hijos, quienes pasaron este día del padre solos. Jacopo, ¿qué está fallando en Estados Unidos para que veamos esto? Una buena pregunta y de hecho ayer Tim Walz invitó a la unión en el país porque estamos mirando la polarización de ambos lados y de hecho este agresor tenía una lista de 70 nombres, todos demócratas, no simplemente los 2 al cual disparó. También de otros estados, gente que apoya el aborto, otras causas liberales, o sea, que muchos demócratas apoyan. Entonces era también una manera de atacar no simplemente la base política, cuanto la base ideológica. Entonces, claro, estamos mirando esta división con Trump y los MAGA, los republicanos que van a una esquina y del otro lado todos los liberales, demócratas, y es una cosa que hemos visto empezar en 2015 con la primera campaña presidencial de Trump. Pero han pasado 10 años y ahora estamos al pico, punto más alto. No es la primera vez que vemos ataques contra legisladores, congresistas, pero claro, de esta manera, con el agresor disfrazándose de policía, con una máscara y con una lista, y también quería atacar a la gente dentro de las protestas del sábado, el No King's Day, estas protestas contra Trump. Entonces era literalmente un ataque a todo lo que son las ideologías liberales. Hugo, se trata de un ciudadano de 57 años, Vance Bolter. Sabemos de él que trabajaba como agente de seguridad en una empresa de seguridad privada, se disfrazó de policía, sabía huir porque estuvo 2 días enteros escapando de la operación Jaula que llevó a cabo el FBI. ¿Cómo la inteligencia estadounidense no es capaz de detectar este tipo de individuos? Porque hemos visto recientemente también un asesinato contra 2 funcionarios de la embajada israelí, un asesinato antisemita, ahora este. ¿Hay una brecha de seguridad, tal vez?
Bueno, a ver, esto, por hacer un símil, ¿no?, a nivel de terrorismo, son como si fueran lobos solitarios, ¿no? Es decir, en fin, como dijo el gobernador de Minnesota, esto es violencia política, pero estas personas que igual no están en grupos radicalizados, que no se encuentran, en fin, que no hacen vida con los grupos más radicalizados a nivel político, ¿no?, que tiene, la inteligencia estadounidense fichados, ¿no? Claro, esto podemos catalogarlo, por hacer ese símil, como si fuera una especie de lobo solitario, una persona que se radicaliza a nivel político en este caso, ¿no?, y que puede llegar a perpetrar, como hemos visto, no es la primera vez, por desgracia, sino que en Estados Unidos, en una larga trayectoria, por desgracia, de magnicidios y de asesinatos políticos, pero, en fin, este es uno más, por desgracia, ¿no? Por desgracia, con lo cual es difícil para la inteligencia, incluso hasta para la inteligencia estadounidense, que es de las más potentes o la más potente a nivel mundial, ¿no? Es difícil cuando se trata más bien de personas que al final actúan, como decía antes, como si fuera una especie de lobo solitario, ¿no? Fue difícil, además también se intentó, en fin, esconder en el medio rural de una forma, pues correcta, como hemos visto, hasta el punto de que se tardó, de que no fue inmediata esa detención, pero lo que estamos diciendo antes, lo que más preocupa se llama eso, la polarización, de la cual también ciertamente también Trump tiene su cuota importante de responsabilidad al polarizar a nivel político el país, ¿no? Con lo cual, insisto, yo creo que es un problema importante, no es de ahora, por desgracia viene ya de lejos en Estados Unidos, pero yo creo que se está viendo un incremento de la polarización y esperemos que no haya un incremento, como decía el gobernador de Minnesota, de la violencia política. Pero es importante también, Hugo, entender esta cosa, que ahora estas personas, estos lobos, buscan la popularidad, porque este era un hombre con una vida bastante fracasada, en lo que se puede leer. Entonces ahora todos hablan de él, de su vida, de lo que quería ser, y como lo hemos visto con el niño que trató de matar a Donald Trump. Van a escribir libros, o sea, cuando vemos ahora los lobos, incluso el chico que disparó a los dos miembros de la embajada de Israel aquí. Luigi Mangione también. Luigi Mangione. De hecho, Luigi Mangione ahora tiene aficionados, gente que lo adora como si fuera un héroe, simplemente por la cuestión de los seguros médicos, que aquí en Estados Unidos, bueno, es un gran problema. El que mató al CEO de United Health. Claro, recordamos. Entonces, antes decían 15 segundos de popularidad y ahora la gente quiere 15 minutos en los noticieros, porque mañana nadie va a hablar más de este agresor en Minnesota, pero ahora todos se van a recordar, y más mata gente, más se puede quedar famoso, y eso es escalofriante. Es un fenómeno que estamos viendo, estamos además aprovechando un periodista italiano, otro español, desde Washington. Es un fenómeno, Hugo, que estamos viendo en todo el mundo, porque hemos mencionado varios casos en Estados Unidos, pero hay que mencionar ese triste intento de asesinato en Colombia, en Bogotá, contra Miguel Uribe, doloroso intento de magnicidio. Recordemos también hace 2 años en Ecuador al candidato Villavicencio. ¿Es un fenómeno global? Yo creo que la polarización, desde luego, que yo creo que, como estamos contando antes, no es el germen principal, es el caldo de cultivo que lleva al aumento de la violencia política, incluso hasta de asesinatos políticos, como ha ocurrido recientemente, como estamos contando, ¿no?, en Estados Unidos. Yo creo que, por desgracia, es algo que ocurre a nivel mundial. A nivel mundial ya, hombre, no... efectivamente no se perpetran asesinatos, menos mal, ¿no?, diariamente en el mundo a nivel mundial, pero desde luego sí esa violencia política que en algunos casos lleva incluso el asesinato aparejado, lo cual es una desgracia, por supuesto, y se condena, pero desde luego esa polarización y esa violencia política yo creo que es algo común a nivel mundial, e incluso aquí en Europa, en España estamos viendo un incremento de la violencia política y de la polarización que no se veía en años. A nivel europeo, lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos viendo a nivel mundial un incremento de esa polarización que conlleva a su vez también más violencia política
agresiones, por ejemplo, en la calle. Aquí tuvieron que actuar hace poco, recuerdo, escoltas de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Es decir, estamos viendo sucesos que no se veían y corresponden también a esa violencia política, ¿no? Que a veces, en el peor de los casos, pues conlleva incluso, como estamos contando, hasta asesinatos, ¿no? Asesinatos, lo cual es gravísimo. Pero insisto, el germen principal, lo que está en la base, el caldo de cultivo, se llama polarización. Y de eso tienen gran parte de responsabilidad nuestros políticos a nivel mundial. Pero tengo que decir una cosa, en comparación con el resto del mundo, el acceso a las armas en este país, porque ayer encontraron en un vehículo del agresor 3 AK-47, o sea, no encontraron simplemente una pistola, encontraron armas de asalto que en este país, como la R-15 o el Kalashnikov, o sea, son armas que no se encuentran en el resto del mundo tan fácilmente, o por lo menos no en el mercado legal. Entonces, el acceso que la gente tiene en este país a las armas, claro, puede permitir la escalada de las agresiones, más muertos. Cuando vemos un tiroteo de masa en Estados Unidos, esto pasa porque un niño de 18 años que no puede comprar una cerveza, puede comprarse 4 armas como una R-15, que son armas de guerra, y hacer una masacre, 20 personas, como en Uvalde en 2022, el tiroteo en la escuela. De hecho, el arma utilizada en el intento de asesinato contra Miguel Uribe se compró en Arizona, aquí en Estados Unidos. Seguimos en Club de Prensa hoy con Jacopo Luzzi, con Hugo Pereira. Una pausa y a la vuelta, el desfile militar de este fin de semana con el que Trump ha conmemorado el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas y su cumpleaños. Lo vemos enseguida porque hay mucho que analizar hasta ahora. Son los asistentes al desfile que están viendo. Tenía lugar este fin de semana en Washington. 6.000 soldados, 20 tanques, 40 helicópteros, 30 caballos, hasta un perro marchó por el National Mall, la principal avenida de Washington, para conmemorar el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas, que coincidía con el cumpleaños de Donald Trump. Y esa era la cara que se le quedó al presidente de Estados Unidos cuando pasaba revista a las tropas. Se ha convertido en un meme internacional porque hay quien dice que no ocultó su decepción con el desfile. Más decepcionado o aburrido tal vez vimos a Marco Rubio, el secretario de Estado, que llegó a bostezar mientras pasaba revista. Bueno, hay que decir que los desfiles militares no son lo más, digamos, entretenido del mundo, son lo que son. Este duró 2 horas, alrededor de 2 horas. Jacopo, ¿estuviste ahí? ¿Bostezaste también o no? Yo esperaba mejor. De hecho, Donald Trump pensaba mejor. Eso es como cuando uno ordena en Temu y después lo que te llega a la casa no es lo que tuviste online. O sea, Trump pensaba que iba a tener un desfile como el de Corea del Norte, de Rusia, de Irán, todos marchando igualitos. Y no, porque es verdad que también estos soldados tienen un trabajo, no son simplemente entrenados a hacer esto. Mientras en Rusia hay soldados que hacen solo esto. Marchar, desfilar, todos igualitos, bonitos. Aquí hay gente que realmente fue puesta ahí a marchar con los tanques, la gente saludando como la reina, y había un soldado teniendo un dron en la mano que parecía realmente un plato de comida con un mesero. Y entonces se puede entender la decepción, y muchos dicen que fue un fracaso, incluso de gente, faltaba gente. Se hablaba de 200.000 personas que tenían que venir, participar, pero yo estaba allí y te digo, si eran 60.000, ya es tanto. Incluso porque iba a llover, la gente se asustó, el calor, pero totalmente no fue lo que imaginaba Trump y su cara lo muestra. Hugo, ¿fue un fracaso?
Bueno, yo creo que el objetivo era una exhibición a nivel internacional, ¿no? Claro, y acusa a gente a Donald Trump, ¿no? Es que intentó politizar también el desfile militar, ¿no? Es una de las críticas que se ve por doquier, pero no nos confundamos. Es decir, yo no soy quien defiende tampoco la militarización de los países, pero lo que está clarísimo es que a nivel de política exterior, a nivel de relaciones internacionales, la fuerza militar es un componente principal a la hora, uno, de tener el país en cuestión, en este caso Estados Unidos, pues peso en la esfera internacional y desde luego incluso hasta luego poder también presión a la hora de las negociaciones, con lo cual, bueno, es que el objetivo que era algo militar, yo no lo creo. Yo creo que la base del desfile militar era una cuestión política, demostrar el poderío que indiscutiblemente tiene Estados Unidos en cuanto a sus fuerzas armadas, ¿no? Y por tanto dar esa imagen al mundo de, ojo, que aquí Estados Unidos tiene esto y, en fin, que sigue siendo un país con peso a nivel internacional, porque por desgracia, pero esto es así, esto es realpolitik, ¿no? Que le llaman, por desgracia, el tener cuantos más tanques, el tener cuantos más militares, el tener cuanta más capacidad, por tanto, tanto de ataque como también defensiva, es lo que da, bueno, pues relevancia e importancia un país a nivel mundial, más allá del soft power, ¿no? De la influencia y de las relaciones ya más políticas, ¿no? Que puede llegar a tener un país. Pero desde luego, en cuanto a la realpolitik, pues yo creo que lo militar sigue siendo el objetivo, ¿no? Y la base para la importancia de un país. Yo creo que ese era el objetivo. Si fue más o menos bonito el desfile militar o si fue más o menos entretenido, bueno, ese no era el objetivo. El objetivo era que todo el mundo viera la de tanques que tiene Estados Unidos, así de claro. Y recordamos que eran más de 30 años que no se miraba un desfile en Estados Unidos cuando terminó la Guerra del Golfo en el 1991, cuando se acababa la operación Desert Storm. Entonces, realmente fue mucha presión de Donald Trump. Lo quería hacer ya en su primer mandato, le dijeron que no. Y ahora era su cumple. Esto es una cosa importante, pero Roberto, que fue más un desfile del ejército que más un desfile en honor de Trump, como muchos temían. Y parece que fue también la voluntad del ejército no caracterizar este desfile como algo en honor de Trump por su cumpleaños, más como el ejército, su estilo, su historia, y esto es lo que se ha visto. También yo hablando con algunos personas que tengo dentro del Pentágono me confirmaron que fue esta la voluntad realmente de no ser algo politicizado, no ser algo de Trump, es la historia. Por eso la voz que hablaba el narrador parecía más una lección de historia que más que una propaganda política del presidente. Y esto fue lo que hemos visto. Miles de soldados y 45 millones gastados, pero no para el presidente Trump. Veíamos los uniformes clásicos también del siglo XVIII, una lección de historia, como nos dice. Rápidamente, sí o no, Hugo, ¿estaba Trump decepcionado de ese desfile? ¿Sí o no? Yo creo que estaba cansado, estaba desde cumpleaños también Trump, se le veía también cada cansado, ¿eh? Se veía cara de cansado. ¿Hubo decepción en la Casa Blanca? 100%. De hecho, pedí a una fuente en la Casa Blanca y no quisieron comentar. Y cuando no quieren comentar es porque no fue bien. Claro, es que bien. Algo no va bien. En fin, como siempre, analizando los temas de actualidad con corresponsales en Washington. Los que van al Pentágono, a la Casa Blanca, tienen acceso a todas las fuentes y nos cuentan algún que otro secreto. Una pausa y seguimos en Club de Prensa. Hasta ahora. Agradecer en este Club de Prensa a Hugo Pereira, periodista que nos acompañó desde Madrid. Gracias, Hugo. ¿Has comido bien hoy? ¿Comiste bien? Bueno, hoy comí bien, desde luego. Bueno, comí poco, pero siempre como poco, pero intento comer bien. No como Pedro Sánchez, que interrumpió en el día de hoy una rueda de prensa a tu presidente del gobierno español porque tenía hambre. Entonces concluyó, dijo que no había comido. Es que eran las 5 de la tarde y todavía no había comido. Creo que ese fue el titular más destacable de todo lo que dijo, al margen de que el gobierno está limpio, ¿no? Pero vamos, que no ha comido el pobre Sánchez hasta las 5 de la tarde es el titular básicamente que nos dejó de la rueda de prensa. Hay que comer bien. Gracias, Hugo, desde Madrid, España, y aquí en Washington. Jacopo, gracias por acompañarnos también. Un placer. Un gusto. Jacopo Puzzi, que es periodista del diario Stampa de Italia.
Y a ustedes, gracias por su compañía. La información sigue en NTN 24. Ahora la actualización de los temas de actualidad con Hugo Vecino en los titulares de la hora. Que tengan una feliz tarde. Adiós.